Sí, es que me di cuenta porque estaba haciendo los ejercicios del Codington y me daban unas respuestas totalmente diferentes a las de... No, pero bueno, sí, bueno, aquí se me olvidó, sí, a la hora de hacerlo. Este está bien, el W, pero sí, efectivamente, siempre tenemos que dejar el coeficiente 1 de la derivada. Entonces, estos coeficientes serían -1 en x y +1 en x cuadrada, y aquí tendría que tener logaritmo de x entre x cuadrada. Pero, sí, aquí tendría que haber considerado logaritmo de x entre x al cúbico, entre x cúbica, sí. Sí, tiene razón. Sí, o sea, el método no tiene problema. Aquí lo que se me olvidó fue dividir por el coeficiente. Sí, Sí, pero si lo sigues te va a salir, bueno, el W es correcto porque queda 4x, pero el ajá, W1 aquí tendría que ser logaritmo de x entre x cúbica, ¿no? sí. Y aquí igual, ¿no? Y entonces nada más habría que cambiar las integrales, ¿no? Sí, pero sí, nomás le quería comentar eso. Sí, se me olvidó dividir. Sí, ok, gracias. Profe, yo tengo una duda con respecto a la tarea en equipos. Dígame. En el primer ejercicio nos dice que debemos comprobar que la derivada de phi2 sobre phi1 debe ser una solución de la ecuación de segundo orden. Pero ya estuve sacando bueno, ya lo intenté resolver y no me sale. Si quiere le puedo proyectar lo que yo he hecho. Nada más permíteme tantito. Sí, es que esa queda larga, por eso se las dejé en equipos. Es que esa es muy larga. Espérame, esta es en equipos. Este que está aquí, ¿no? Sí. Si dice, considere esa ecuación y suponga que phi1 y phi2 son soluciones de la ecuación, ¿no? Es decir, de esa que está ahí. Entonces, primero, bueno, sea phi igual a u de x, phi1, y determine la ecuación de segundo grado que satisface de u. Entonces, bueno, de hecho eso está en los apuntes que les di. De ahí lo pueden sacar. Luego dice, muestre que ese cociente es una solución de dicha ecuación de segundo orden. Ese cociente que está ahí. Entonces, bueno, debes de tomar la ecuación de segundo orden que queda una vez que redujiste. Te queda una ecuación de segundo orden y hay que mostrar que estas son solución. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, obvio tienes que hacer la derivada de estas que están aquí y tomar esa ecuación de segundo orden, pero bueno, recuerda que cada una de ellas por sí sola ya es solución de esta ecuación que tenemos por acá. Entonces, por ahí te vas a tener que hacer un despeje para Sí, sacarlo. justamente es lo que intentaba hacer, pero cuando intentamos sacar eso, notamos que nos falta un A0 multiplicada por phi1 o por phi2. No, porque ese se desaparece en la reducción de orden. Justamente eso pasa, se desaparece, pero cuando ya intentamos como hacer el despeje, como usted nos había dicho, para hacer un 0 más 0 o algo así estábamos intentando hacer, pero no sale nada. No, tomen la ecuación que redujeron Ajá. y, o sea, a ver, ustedes van a aplicar la reducción para esta que está aquí, ¿están de acuerdo? Sí, Y les va a quedar una ecuación de segundo orden. sí. Esa ecuación de segundo orden te está diciendo que muestre que este cociente que está aquí, la derivada de este cociente, es solución de esa ecuación de segundo orden. Bueno, si tú sacas esta derivada, este cociente,
te va a quedar, la derivada de phi2 y te va a quedar también la derivada de phi1 en el numerador, y en el denominador te va a quedar el phi1 al cuadrado, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces con las que hay que trabajar es con las de arriba, ¿sí? Te va a quedar una ecuación de segundo orden, entonces yo lo que supongo que tú hiciste fue esta derivada que tienes aquí, la sustituiste en la ecuación de segundo orden. Ajá, así Entonces, es. cuando tú la haces, como ya traes una derivada y tienes una ecuación de segundo orden, te va a quedar una tercera derivada, ¿ok? Sí. De ambas. Entonces, ok, te queda una tercera derivada, tienes una primera derivada, eso va a hacer que te quede una segunda derivada, pero como tú dices, yo no tengo este término, ¿verdad? El láser, ¿sí? Porque yo lo que creo que tú estás esperando es que te hubieran quedado, pues, estos tres, ¿no? Sí, sí, sí. Que tú dijeras, esta se hace cero, esta es como la de ayer, ¿no? Que hicimos una factorización y te quedaban. No, vas a tener que despejar para que lo veas más claro, ¿sí? Vas a tener por ahí que hacer un pequeño despeje para ambos casos, que son solución. O sea, tú ya sabes que phi2 es solución, la sustituyes aquí es solución, entonces puedes hacer un pequeño despeje. Lo mismo, tú tienes que phi1 es solución, lo sustituyes en la de tercer orden, haces un despeje, y esos despejes los vas a tener que ocupar en esa sustitución que hiciste, ¿sí? A ver, si me muestras lo que llevas. Ah, sí. Mm, talla. Ahí está. Justamente nosotros ya sacamos la de segundo orden, luego derivamos justamente esto, es lo que usted nos había dicho. Le sacamos la primera derivada y luego la segunda derivada. Y justamente la sustituimos y nos queda todo esto de acá. Hasta por acá. Y sí, Nada más justamente. hay que ¿Mande? hacer las asociaciones pertinentes. Ok. Es justamente lo que intentaba hacer como un truco ahí. Porque si notamos acá nos queda la tercera derivada, como usted dice. Y yo lo que intentaba fue Y como todo lo que asociarlas. tenga, o sea, como vas a estar dividiendo ahí entre un phi 1 al algo, pues puedes cancelar. Sí, Sí, o sea, es que sí queda, el problema queda larguito. sí, sí, sí. Justamente me queda de acá. Cuando yo divido, perdón. Me queda todo esto de acá abajo, que es este segundo término. Y ya intento ahí asociar, o bueno, factorizar un phi2, que es justamente el de acá. Y luego factorizo el phi1, pero solo con algunos términos. Pero de ahí noté que no me quedaba nada, nada claro, pues. Me queda esto de acá, cuando factorizo. Y pues esto no le encuentro solución, pues. Es que, mira, por ejemplo, si tú tomas la ecuación de tercer orden y la evalúas en phi 1, ¿no? Pum. Y luego tomas la de tercer orden y la evalúas en phi 2, ¿sale? ¿Sí? Entonces, tú puedes, por ejemplo, multiplicar la primera, o sea, la que evaluaste con phi 1, multiplícala por phi 2. Y en la otra, la que evaluaste en phi 2, la multiplicas por phi 1. Tú notas que si haces una resta entre ellas, el coeficiente que tiene a cero, ese se cancela. Todos los demás no se cancelan. Entonces, eso que te estoy diciendo te va a servir para resolver eso que tienes. Ok, ok, Sí. ok, ok. De hecho, ese truquito ya lo habían usado en una tarea que les dejé donde ustedes mostraron que una función por la derivada menos la otra función por una derivada les daba cero, que efectivamente tenían senos y cosenos, ¿no? De nx, nθ, no me acuerdo. Es una tarea que les dejé el departamental pasado. Es exactamente el mismo truco. Ok, ok, ¿Sí? sí. Muchas gracias, profesor. ¿No de qué? Sí, pero sí, sí, está larguito, ¿eh? Por eso nada más se los dejé en equipo, ¿no? Sí. Bueno,
Bueno, vamos a ver el día de hoy, a empezar a trabajar un poco con unas ecuaciones que tengan coeficientes variables, pero van a ser algunas ecuaciones que tienen sus coeficientes variables que no nos dan problemas, es decir, que estos coeficientes, pues no hay singularidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner aquí una introducción, algo que vieron ustedes ahí en primer semestre que se llama series de potencias. Vamos a ver unos ejemplos clásicos que ya conocemos y cómo también se pueden hacer por series de potencias. Esto de tarea, bueno, esto yo se los voy a subir al Teams, ¿no? Pero bueno. Entonces, nada más dejen abrir el otro, el plumoncito. Ok. Entonces dice, hasta el momento hemos resuelto principalmente ecuaciones diferenciales lineales de orden 2 o superior cuando tienen coeficientes constantes. En las aplicaciones se observa que las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables tienen la misma importancia, si no es que más, que las de coeficientes constantes. Entonces, es una ecuación diferencial sencilla de orden 2, con coeficientes variables como esta que les presento aquí. Profe, no está proyectando. Perdón, es cierto. Una ecuación como la que les pongo aquí, o sea, esta que está aquí, pues no tiene soluciones elementales. ¿A qué me refiero con soluciones elementales? Pues digamos que no tiene soluciones como del tipo seno, coseno, o e a la x, o cosas así, ¿no? Entonces se pueden calcular soluciones linealmente independientes de esta ecuación, pero estas soluciones están representadas por series infinitas. ¿Qué es una serie infinita? Pues como eso que ustedes estudiaron cuando estuvieron en primer semestre. Ustedes vieron series, ¿no? Primero vieron sucesiones, luego vieron series, y vieron algunos criterios de convergencia, ahorita nos acordamos. Bueno, entonces dice, para empezar a conocer de lo que se trata, analicemos el siguiente ejemplo. Dice, si tengo esta ecuación que está aquí, esta ecuación ya se resolvió por el método de separación de variables y y e a la x es una solución. Aquí debe de ser segunda derivada, perdón, ahorita lo corrijo. Entonces, sabemos del cálculo que esta función se puede expresar como una serie de potencias. Una serie de potencias es la que tiene esta forma, ¿no? Ahí. Y que ustedes expresan por lo general con la notación de sumatoria, dan un subíndice, este subíndice por lo regular vamos a poner nuestra sumatoria así, y nosotros ponemos el subíndice para el coeficiente y el subíndice para la potencia. Aquí ahorita lo estoy poniendo muy simple, ¿no? Pero realmente podrían ser subíndices, no sé, 2K más 1, 3K más 1, y acá arriba la potencia algo. O sea, tanto el subíndice depende de K como la potencia depende de K, ¿no? Ahí eso es lo que debe de suceder para que tengan una serie de potencias. Ahora, pues ya de su experiencia, ustedes saben pues, que una serie de potencias pues se comportan muy bien porque son continuas, porque son derivables, pues tienen muchas gracias, ¿no? Que a nosotros nos van a ayudar a resolver nuestros problemas. Entonces dice, para solucionar esta ecuación podríamos empezar suponiendo que existe y posee una expansión en series de potencias donde A0, A1, son constantes por el momento indeterminadas. Entonces, bueno, aquí dice que si es la primera derivada, bueno, pues es la primera derivada, derivamos, ¿no?
Y pues esto, a ver, aquí hay un error en mi expresión. Tengo que derivar esta expresión. Y luego aquí esto no es un igual, sino es más o menos, porque dijimos que la ecuación iba a ser quién. Si dejo la primera derivada, entonces es un menos, ¿no? Voy a poner esta ecuación que está acá. Entonces aquí hay un pequeño error. Aquí yo tendría que tener un menos aquí y en todas estas, ¿no? Bueno. O aquí lo que yo creo que quise... bueno, a ver. Si tengo que derivar mi expresión, ¿eso qué significa? Vamos a hacerlo aquí con mucho cuidado. Eso lo que significa es que esto no lo consideren, por favor. Esto tiene un error. El derivar una expresión de este estilo, pues significa que ustedes tienen que sacar la derivada del primer término más la derivada del segundo término, porque ustedes saben que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esto lo que les daría es la derivada de una constante 0. Aquí aplica la homogeneidad que existe en la derivada, sería más A1. La derivada de... Y así para todos los demás términos. Y entonces, aquí yo tendría que derivar cada uno de los términos. Aquí los estoy derivando. Entonces, daría de esta manera, así, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya sé qué fue lo que hice. Igualé. Sí, ¿no? Porque es igual, entonces por eso lo pasé de un lado al otro. Entonces, bueno, entonces derivan de un lado e igualan, ¿no? Allí, que sería esto. Entonces lo que tendríamos que hacer, pues es este término, que ya no tiene x, ahora tendría que ser igual a ¿quién? A 0. Lo que estoy igualando son los términos que tienen las mismas potencias de x, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que dice que A1 tendría que ser A0, 2A2, que es la potencia ahora, este es el coeficiente de x, tendría que ser igual a A1, ahí está. Luego 3A3 tendría que ser igual a A2, porque ese es el coeficiente de x cuadrado, y shalala, ¿no? Así me seguiría, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, A1 es igual a 0, pero A2 se puede escribir como A1 sobre 2, pero A1 es igual a 0. Miren, bueno, entonces ya quedó aquí, ¿no? Luego digo, A3 es igual a A2 sobre 3, pero A2 se pudo escribir como A0 sobre 2. Entonces A es A0, 3 por 2 o A0, 3 factorial, ¿no? Y así lo voy escribiendo todo lo que ustedes tienen, ¿no? De estos que están aquí. Entonces, si ustedes se fijan, a final de cuentas, todas mis expresiones para los A's quedan resueltas en términos de ¿quién? De este término que está aquí, A0. Entonces A0 pues va a ser un factor libre o un número libre que yo voy a poder seleccionar, pero en su momento todos los coeficientes dependen de A0, se pueden escribir como en términos de A0. Bueno, entonces si yo hago eso, tomando estos coeficientes, recuerden que la serie que yo había propuesto, ¿sí? Recuerden que la serie que habíamos propuesto era A0 más A1x más A2x cuadrado más A3x al cubo más, y así me voy. Pero resultaba ser que, bueno, A0 es libre. Luego tenía que A1 se podría escribir como A0 sobre 2, pero el 2 y el 2 factorial es lo mismo, ¿no? Entonces ya. Luego tenía que A2
perdón, esta quedaba, a ver, no quiero, bueno, me voy a subir tantito. Voy a tomar estas soluciones que tenemos aquí. A2, A1 era A0, perdón, y A2 era A0 sobre 2, ¿no? Bueno. Entonces lo voy a poner aquí. Este está mal. Entonces este de aquí era A0X más A2 si era A0 sobre 2, X cuadrada, ¿no? Bueno, y luego tenían que les quedaba el A3, era A0 sobre 3 factorial. Y así me voy, o sea, sustituyo en la serie que yo tenía. Si yo hago eso, si ustedes se fijan, en todos lados o en todos los sumandos queda A0. Es un factor común y queda a la primera potencia, ¿no? Entonces lo que se está haciendo pues es factorizarlo. Y eso es lo que les presento aquí. Bueno, entonces observen cómo queda A0 y queda este término. Y esta sumatoria ustedes ya la conocen, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que me quedaría. Dice, usando la condición inicial y de 0 igual a 1, bueno, si yo evalúo en 0, todos estos se hacen 0, menos este que está aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría A0 igual a 1, por eso es que dice aquí que A0 es igual a 1. Entonces, y de x me da esto. Y esto ustedes saben que es la expansión en serie. Yo creo ahorita por donde andamos del semestre, ya lo vieron, lo que es una expansión en serie de Taylor, ¿no? ¿Ya vieron serie de Taylor? ¿Jóvenes? Bueno, ¿en qué andan ahorita en cálculo diferencial? Perdón. Apenas vamos a entrar a series de Taylor. Bueno, entonces ahorita no me gustan tanto los actos de fe, pero ahorita créanme que esta es la expansión en serie de Taylor de la función e a la x, ¿no? Y una serie de Taylor no es más que una serie de potencias, ¿no? Entonces, bueno, con este problema que ya conocíamos, nos damos cuenta que podemos obtener una solución, ¿no? Ahora, vamos a resolver este problema. Este problema ya lo conocemos, ¿sí? Este que está aquí. Este ya lo conocemos. ¿A qué tenemos que llegar? A seno y coseno, ¿no? No, más bien sí, ¿no? Tenemos que llegar a esto, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a proponer una serie de este estilo. Derivamos, aquí ya voy a derivar directo, entonces me queda A0, al derivarlo de 0, al derivar el primero me queda A1, luego me queda 2AX, 3A3X cuadrada, y shalala, ¿no? Luego vuelvo a derivar, el A1 se desaparece, nos queda 2A2 más 6A3X más 12 A4X cuadrada y así. Entonces podemos notar que, bueno, nos va a quedar, este término va a ser n-1 por n a n, x a la n-2, y así sigo derivando, ¿no? Bien, pero recuerden que estamos diciendo que estas dos, o sea, la suma de estas dos tendría que ser 0. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos hace rato. Aquí tengo un término independiente, un término a la primera potencia, un término a la segunda potencia para la indeterminada x, un término a la potencia n para la indeterminada x y así. Aquí también tengo término independiente, tengo una primera potencia de x, una potencia 2 de x y así. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a relacionar los coeficientes. ¿Y qué le vamos a pedir a esos coeficientes?
pues le vamos a pedir la condición para que sumados nos dé cuánto, pues nos dé 0, ¿no? Bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces lo que nos quedaría es que A0 más 2A2 más A1 más 6A3X más A2 más 12A4X cuadrada y así. O sea, recuerden, estoy sumando esta con esta, ¿no? Porque esta es la segunda derivada, esta de aquí pues nada más me ayudó a llegar a la segunda derivada, ¿no? Pero realmente la que estoy sumando es esta que tiene 2 palomitas con esta que tiene una palomita, ¿no? Porque esta es y de x y la otra es segunda derivada. Bien. Entonces, sustituyendo, pues obtenemos esto que está aquí. Bien, entonces, puesto que el lado derecho es 0, esto puede ser una identidad, sí, solo sí, cada uno de los coeficientes a la izquierda es 0. ¿Esto a qué nos lleva? A que A0 más 2A2 pues es 0, que A1 más 6A3 pues sea 0, y así, ¿no? Si voy haciendo 0 todos los coeficientes, pues se va a satisfacer la ecuación diferencial. Entonces, bueno, la primera ecuación a que me lleva a que A2 se puede escribir en términos de A0 como menos 2 sobre A0, ¿no? Luego A3 se puede escribir como menos A1 sobre 6. Noten ustedes que A4 se podría escribir como ¿quién? Como menos A2 sobre 12. Pero A2 ya sé que se puede escribir como ¿quién? Como A0 sobre 2. Bueno, entonces esto si sustituyo sería menos por menos es más, me va a dar A0 sobre 24, ¿verdad? Pero A0 sobre 24 es lo mismo que yo tenga 4 factorial, porque es 4 por 3, 12 por 2, 24, ¿ok? Aquí tengo A3, A3 es lo mismo, A3 se puede escribir como ¿quién? Perdón, A5 se puede escribir como ¿quién? Como menos A3 sobre 20. Pero A3 yo vi que se podía escribir como ¿quién? Como menos A1 sobre 3 factorial. Entonces sería menos por menos más, sería A1, y en este caso sería 3 factorial, que son 6, por 20 serían 120. Pero 120 es lo mismo que yo tenga 1 sobre 5 factorial, porque 5 factorial es 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan y ponemos atención, este primero, el A0, el A2, que es par, se escribe en términos de A0. El A4 también quedó en términos de A0. Si ustedes calculamos el A6, pues nos vamos a dar cuenta que el A6 se puede escribir en términos de ¿quién? ¿De A0? Pero con signo menos. Y nos va a quedar sobre 6 factorial. O sea, hay que checar que A2 quedó como menos A0. Pero A4, a la hora de hacerlo, con las cuentas que les hice aquí, quedaba menos por menos. Entonces, otra vez, si yo lo vuelvo a hacer, el A6 me va a quedar en términos del A4. Pero el A4 ya estaba en términos de A0, pero como el A6 va a ser menos A4, por eso es que me volvería a quedar un menos. Entonces, si ustedes se fijan, en estos términos se va a ir alternando el signo. Mismo caso para los... En este caso, se me fue la palabra, los vocablos comunes que usamos son los términos pares, y vamos a tomar en los pares al 0, y ya sé que el 0 puede ser muchas cosas, bueno, ahorita los pares están en términos de A0, y los impares, como el A3, el A5, el A7, están en términos de ¿quién? De A1. Y notemos que el primero
el A2 es negativo, el A4 es positivo, el A6 sería negativo, el A8 positivo. Para los impares, el A3 es negativo, el A5 es positivo, el A7 sería negativo y así me voy. Lo único que tendría que hacer es seguir desarrollando términos de esta que está aquí, ¿no? Y me podría yo dar cuenta. Bueno, entonces cuando uno trabaja con series siempre voy a decir los términos pares, los términos impares, ¿no? Es parte de los vocablos comunes, ¿no? Bueno, entonces si lo hacemos así, pues chequen ustedes. La serie que nosotros tendríamos sería de la siguiente manera. El A0 pues está libre, ¿no? Luego el siguiente término es el A2, pero es menos A0 sobre 2. Luego tendría yo el A4 que sería A0 sobre 4 y así, ¿no? El A1 está libre, pero luego el A3 era menos A1 sobre 3 factorial más A1 sobre 5 factorial para X a la quinta. Entonces, si ustedes se fijan, ahí lo puedo separar en dos. Los que están en términos de A0, que van a ser los que tienen las potencias pares, y los que están en términos de A1, que son los que tienen las potencias impares. Entonces, bueno, otra vez, ¿no? Yo pensé que ya habían visto series, ¿no? El coseno, la expansión en serie de Taylor del coseno, es esta que está aquí. Y la expansión en serie de Taylor del seno, pues es esta que está acá. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que esta que está aquí, pues es precisamente la del coseno, y esta que está aquí es precisamente la del seno. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Pues a final de cuentas, lo que estamos obteniendo es que y de x es igual a 0 coseno de x más A1 seno de x. ¿Sí? Es decir, obtuvimos la solución general, ¿no? Que es la solución que nosotros obtendríamos, que ya me habían dicho que eran senos y cosenos. Bueno, entonces, podemos observar que como A0 y A1 son constantes, entonces hemos obtenido la solución de la ecuación diferencial, la solución general. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, dado el asunto vamos a checar nada más algo. Entonces, porque nos va a quedar, ¿no? Entonces, este término que es e a la x, ¿cómo se puede expresar? Como la sumatoria desde k igual a 1, desde k igual a 0, perdón, hasta infinito. ¿De quién? ¿Quién es el coeficiente? Sería 1 sobre k factorial x a la k. Entonces, si lo hacen para 0, pues les va a dar x a la 0 es 1. El factorial de 0 es 1, les da 1. Luego, ¿qué tendrían? Cuando k vale 1, pues sería 1 factorial es 1, x a la 1 es 1. Y así se sigue, ¿no? Esta es la serie. De esta manera es como se expresa, anótenlo por ahí, la serie de x, ¿verdad? Esta es la forma como la podemos expresar con la notación de sumatoria. Para el seno y el coseno, vamos a ver, entonces el coseno de x se puede expresar como una sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito. ¿Sí? ¿De quién? Pues primero que nada vamos a tener, si ustedes se fijan, un término que es menos 1 a la k. Cuando es 0, es positivo. Cuando es 1, sí, cuando es 1 nos va a dar negativo, cuando es 2 nos va a dar positivo. Bueno, entonces nada más aquí ya tenemos que checar que vamos a tener que poner 2k, ¿sí? El 2 se puede expresar como 2 por 1, el 4 como 2 por 2, el 6 como 2 por 3, y así se van. Entonces, por eso es que estoy partiendo de 0. Y el término que tengo aquí abajo, pues va a ser 1 sobre ¿quién? 2k factorial.
Entonces, cuando cae 0, pues nos da 0, el factorial de 0 es 1, nos va a dar el 1. Cuando caes 1, nos va a dar 2, el factorial de 2. Cuando caes 2, ¿sí? Pues nos va a dar 2 por 2, 4, el factorial de 4, y así, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a escribir el seno. Entonces también se puede expresar desde k igual a 0. Vamos a tener un término que es menos 1 a la k. El término que voy a tener en el denominador, ¿quién va a ser? Pues va a ser 2k más 1 factorial, ¿no? Entonces, cuando k es 0, esto es 1, 1 factorial, pues aquí está, ¿no? Entonces aquí pues voy a tener un término que va a ser a la 2k más 1, ¿no? Entonces, cuando k es 0, pues efectivamente me regresa x. Cuando k es 2, entonces aquí se me hace que es a la k más 1, a ver, espérenme, porque me tiene que dar... perdón. Cuando k es 0, pues sí me regresa el x. Cuando k es 1, me regresa un signo menos, 2k, o sea, sería 2 por 1, 2 más 1, 3, sería el factorial de 3, y luego tendría x a la 2 por 1, 2 más 1, 3, es este término, ¿no? Cuando k es 2, este es positivo, aquí está positivo, tendría 2 por 2, 4 más 1, 5, 5 factorial, x a la 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas son las expresiones de forma abreviada. De hecho, ustedes las van a obtener por ahí en su curso de cálculo, porque estas son clásicas que las tienen que expandir en serie para lo que van a hacer, ¿no? Entonces, chequen, ¿no? Yo pude expresar estas series. Ambas van ¿desde dónde? Desde 0, ¿sí? También la de la exponencial, ¿no? Bien. Ahora, eso no, en general, nosotros vamos a trabajar con este tipo de series, ¿no? Pero ustedes pueden ver que las series de potencia, o sea, pueden partir desde 3, desde 4, lo que quieran, ¿no? ¿Sí? Entonces, nada más no hay que confundirse de qué es lo que uno está trabajando. O sea, sí. Entonces, dice, la mayor parte de las ecuaciones diferenciales con coeficientes variables no se pueden resolver por medio de funciones elementales, ¿sí? Una técnica normal para resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes variables es tratar de obtener una solución en forma de serie infinita. Con frecuencia se puede expresar la solución en forma de una serie de potencias, no siempre, pero al menos lo que nos toca trabajar ahorita sí son esas. Dice, razón por la cual es adecuado citar una lista de algunas de sus propiedades más importantes. Bueno, entonces primero, como siempre, pues vamos a definir. Dice, una serie de potencias en x menos a es una serie infinita de la forma de esta manera, ¿no? A esto le vamos a llamar una serie infinita y en este caso va a ser en x menos a, donde ya sabemos que esta representa el centro, es decir, de donde parte la serie. También se dice que esta serie de potencias es una serie centrada en A, ¿sí? Que era el comentario que les acabo de decir. Entonces, ¿qué propiedades tienen? Dado un valor de X, una serie de potencias es una serie de constantes. Si la serie equivale a una constante finita real, el finito que está aquí está de más, perdón. Para la X dada, se dice que la serie converge en X, Si no converge en X, se dice que diverge. Entonces, bueno, ya saben ustedes, eso lo vieron en cálculo, que hay series convergentes y series divergentes. Bueno, nosotros vamos a ver que las que tenemos aquí en las ecuaciones diferenciales van a ser series convergentes. No siempre vamos a obtener la convergencia, o sea, en el sentido estricto de a qué función converge, ¿no? No,
O sea, las 3 series que les presentó anteriormente, si les aparecen, pues converge a e a la x, converge al coseno de x, converge al seno de x, ¿no? Pero, de hecho, pues no siempre vamos a estar buscando la función, nos vamos a quedar con la serie, ¿no? No hay ningún problema. Toda serie de potencias tiene un intervalo de convergencia, que es el conjunto de números para los cuales converge la serie. Estas son las cosas que ustedes vieron, ¿no? Que es a lo que ustedes aprendieron a calcular cuando vieron sus criterios del cociente, de la raíz y cosas de esas. Ustedes aprendieron a calcular el radio de convergencia. Entonces, como nosotros vamos a resolver en serie, habrá algunos casos en los que yo les diga, ¿y tu solución para qué valores es válida? Ah, bueno, ¿sabe qué? Mi serie es válida o es convergente para valores de x iguales a estos, ¿no? Es decir, me van a dar el radio de convergencia y todo ese tipo de cosas. Que no es tanto el objetivo de aquí, ¿no? Sino el objetivo es más que nada que ustedes sepan solucionar en series, ¿no? Todo intervalo de convergencia posee un radio de convergencia. R. Para una serie, falta una E, de potencias de la forma de este estilo. Solo hay 3 posibilidades. La serie solo converge en su centro. A. En este caso, el radio es 0. La serie converge para toda X que satisface X menos A menor que R, donde R es mayor que 0. La serie converge para términos X menos A mayores que R. Y la serie converge para todo valor X, en este caso, cuando R tiende a infinito, ¿no? Que es el caso de las 3 primeras series que les presenté. Porque no importa para dónde tienda X, va a tender al seno de, al coseno de, o a la exponencial, ¿no? Bueno, definición. Dice, la desigualdad X menos A menor que R equivale a, pues eso no es más que por orden de los reales, ¿no? Ya saben ustedes que si X menos A es positivo, entonces el valor absoluto es X menos A, entonces quedaría X menos A menor que R. Pero si el valor absoluto, si X menos A es negativo, entonces su valor absoluto es un negativo. Entonces yo lo pongo, me quedaría X menos A con signo menos, todo menor que R, entonces paso el menos al otro lado, se voltea la desigualdad y por eso me queda eso que está ahí. O otra manera en cómo lo podemos hacer es que A menos R es menor que X y X es menor que A más R. Si una serie de potencias converge para X menos A menor que R, donde R es mayor que 0, puede converger o no en los extremos del intervalo. Eso es algo que ya nos enseñaron en cálculo 1. Muchas veces nosotros hablamos para el interior del intervalo, pero en los extremos no somos o no tenemos elementos para decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bien. Aquí tenemos algunas cosas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay series que convergen, pero que una serie converja no quiere decir que converja en valor absoluto, pero al revés sí. Si converge en valor absoluto, entonces la serie es convergente, que es lo que les pongo aquí. Dentro de un intervalo de convergencia, una serie de potencias converge absolutamente. En otras palabras, cuando X está en un intervalo de convergencia, la serie de valores absolutos converge, es decir, ahí está, ¿no? Sí, pero recuerden que algunos de los resultados que ustedes vieron para series son en un sentido, pero no en otro, ¿no? Entonces hay algunos que sí son de ida y vuelta, o sí, solo sí, necesidad, suficiencia, pero hay otros que no, ¿no? Bien. Luego dice, muchas veces se puede determinar la convergencia de una serie de potencias mediante el criterio de la razón. Es decir, nosotros tomamos el término general, Cn, tomamos el Cn más 1 entre Cn, valor absoluto, y si vemos que este límite es igual a una constante, la serie converge absolutamente para los valores de X, los cuales, en este caso, L, si L es menor que 1, la serie converge, ¿no? Si L es igual a 1, pues no podemos decir, ¿sí? Que es el criterio que nos enseñaron.
Con esta prueba vemos que el radio de convergencia es, y este cociente es el que nos va a dar nuestro radio de convergencia, ¿no? Bien. Entonces, se dice que una función es analítica en un punto A si se puede representar como una serie de potencias de la forma. Entonces, bueno, efectivamente esto que les escribo aquí es lo que ustedes van a hacer para algunas funciones. Ahorita que vean el teorema de Taylor, pues van a ver que el seno y el coseno, las que yo les puse son las series de seno y coseno expandidas alrededor de cero. Lo mismo para el exponencial. Entonces, se dice que una función es analítica en un punto A si puede representarse, si se puede representar por una serie de potencias de la forma, y esa es la forma, ¿no? Con radio de convergencia positivo. Entonces, bueno, aquí dice que esta definición será muy importante para el trabajo posterior. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, si alcanzamos a llegar. Entonces, si tengo una serie de esa forma, con su radio de convergencia mayor que 0, para todo número real X en el intervalo de convergencia, entonces Cn es igual a 0 para todo valor de n, ¿no? Bueno, entonces vamos a checar aquí algunas cosas. Dice, determine el intervalo de convergencia de la serie de potencias. Bueno, entonces ahí ya nos están diciendo que tengo yo una serie que está alrededor del 3. Entonces, pues vamos a tomarla. Ahora, era lo que yo les decía, ¿no? Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque las definiciones y eso nos las ponen siempre en 0, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, nosotros podemos tener igual una serie de potencias aquí, y esto sigue siendo una serie de potencias. Entonces, vamos a tomar aquí nada más vamos a aplicar lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, tomo el coeficiente que sería 1 sobre el Cn, pues sería 1 sobre 2 a la n por n, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir el Cn entre, como nos piden el radio, es Cn entre Cn más 1. Entonces, bueno, pues el Cn es este que está aquí, y el Cn más 1 pues sería igual, pero en n más 1. Entonces aplica la regla del sándwich y les queda esto que está aquí, ¿no? Entonces ustedes aplican esto y pues les va a quedar un cierto número, bueno, les va a quedar un 2 y les va a quedar el término n más 1 entre n. Cuando n es muy grande, pues eso tiende a 1. Esas son de las cosas que se ven en cálculo. Y entonces nos queda que el límite es 2, ¿no? Dice, la serie converge para x menos 3 menor que 2. O lo escribo de la otra forma, ¿no? 1 menor que x menor que 5, ¿no? Entonces, bueno, eso ya dice, observe que para x igual a 1, la serie converge, pero para x igual a 5, la serie diverge, ¿sí? Entonces, bueno, esto nosotros lo podríamos hacer, ¿sí? Para checarlo, ¿no? Entonces, ustedes pueden marcar que la convergencia, o sea, sí puedo tomar el 1, que es lo que significa tener el intervalo cerrado de este lado, pero como no converge para 5, por eso lo dejo abierto. Entonces, para números muy cercanos a 5 sí va a converger, pero para el 5 no converge, ¿no? Bien. Entonces, estas nada más son cosas que ustedes pues, checaron por ahí en cálculo 1, ¿no? Entonces dice, como primer ejemplo del uso de serie de potencias para calcular soluciones de una ecuación diferencial, vamos a resolver esta que está aquí. ¿Sí? Dice, aquí podemos observar que los coeficientes A1 de x es 0. ¿En qué sentido? Recuerden que una ecuación de segundo orden la escribo yo así, ¿no? Entonces, si tengo el A0,
El A0 es, de hecho el A0 es menos X, ¿sí? Es decir, son analíticos. ¿A qué me refiero con analíticos? Pues, a que los coeficientes, yo dije que eran analíticos si se podía expandir, si se podían escribir como una serie de potencias. Y bueno, el término X o menos X ya no es necesario escribirlo como una serie de potencias porque es una función polinomial. De hecho, un polinomio, pues, es una serie de potencias finita, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Oh. Por eso es que digo que puedo resolver esta ecuación, porque recuerden, eso fue con lo que empecé, ¿no? O sea, voy a pedir que los coeficientes de las ecuaciones, no lo recuerdo, por ahí lo pusimos, que los coeficientes de las ecuaciones, pues, satisfacieran ser analíticos, es decir, que se puedan expandir como series de potencias. Bueno, aquí podemos observar que los coeficientes son estos, ahí falta un menos, es decir, son analíticos para el valor x0 real, ¿no? Entonces se puede, o un real, ¿no? Se propone una solución de la forma, en este caso es esta, ¿no? Nosotros vamos a aprender con algo que se llama teorema de Frobenius, que vamos a ver más adelante, cuando tenemos que proponer funciones de esta, series de esta forma y cuando los tengo que poner centradas en algún punto. Pero ahorita estamos con lo más sencillo, ¿no? Como siempre, empezamos por las fáciles y luego la vamos complicando. Bien, entonces, noten ustedes, y esto ahorita, cuando tengo la serie, la puse arrancando ¿en dónde? En 0, ¿verdad? Pero cuando yo derivo aquí adentro de lo que sería de la serie y me quedaría K hace K, pero entonces ya no debo de poner que K arranca en 0, sino K va a arrancar en 1, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, cuando yo puse la serie A0 más A1X más A2 más shalala, en las láminas de arriba, cuando yo derivé, pues obvio que el A0 se hace 0, es decir, deja de tener término, ese A0 se desaparece, ¿no? Entonces, bueno, ahora arranca ¿en dónde? En 1. Y si yo vuelvo a derivar, ahora va a arrancar en 2. Entonces, así va a suceder cada vez que yo tenga que derivar. Este término, en donde arranca la serie, va a cambiar. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir aquí en mi ecuación. Tengo que sustituir la segunda derivada y tengo que multiplicar por menos x a esta que está aquí. Bien. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto de las series? Ah, bueno, sustituimos. Aquí está. ¿Sí? Y entonces, ya meto esta x y aquí me queda a la k más 1. Entonces, quiero que chequen. Una serie arranca en 2, la otra arranca en 0. Aquí noten que una potencia es k más 1 y la otra es k menos 2. Los coeficientes no me importan tanto. Lo que yo necesito hacer es trabajar esas series de tal manera que yo pueda expresarlas de tal manera que x tenga la misma potencia. Eso es lo que voy, o es una de las cosas importantes que yo tengo que hacer aquí. Tengo que hacer ahorita que estas series no arranquen exactamente en el mismo valor, pero lo que sí tengo que hacer es que las potencias para x sean las mismas. ¿Por qué? Porque entonces voy a poder hacer lo que nos pasó acá, ¿no? Agrupar los términos, así. Aquí agrupé los términos que tenían la misma potencia de x y eso me permitió encontrar cómo se representan los coeficientes, ¿verdad? Exactamente es lo que voy a tener que hacer. Ese es la parte, digamos, dentro del operativo, pues la parte fina, ¿no? Para que yo trabaje y pueda encontrar
cuál sería mi serie solución. Entonces, bueno, aquí ya los tengo. Dice, para poder escribir la ecuación usando una sola sumatoria, ¿sí?, debemos hacer que las potencias de x sean las mismas, que era el comentario que les hice, y además que éstas empiecen en el mismo valor para el subíndice. Bueno, ahorita que lo llevemos a que tenga las mismas potencias, vamos a observar que no necesariamente pueden partir del mismo valor, pero muchas veces, pues por ejemplo, que no es el caso, si tuviera yo la misma potencia aquí y aquí, esta arranca en 0 y esta arranca en 2, entonces yo esta la tendría que desarrollar para 0, para 1, y ya que esté en 2, entonces sí ya la puedo juntar con esta de por acá, ¿verdad? Si es que tuviera la misma, pero vamos a ver cómo nos queda. Entonces dice, para poder lograr lo anterior, lo que se puede hacer es un cambio de subíndice. Esto es, para la primera sumatoria vamos a poner j igual a k menos 2. Aquí no sé por qué le puse estos. Debe ser esto. O mejor lo debería de quitar. Y ponerle O. O K igual a J más 2. Y para la segunda voy a hacer J igual a K más 1. De tal manera que K de esta pues quede como J menos 1, ¿no? Entonces, fíjense, si hago eso, se lo tengo que aplicar a todo donde haya K. Bueno, entonces vamos a observar. Vamos a ver la primera sumatoria. Dice que J es igual a K menos 2. Ok. Para esta primera, vamos a hacer J igual a K menos 2. Eso lo que haría es que aquí donde hay K menos 2, me va a quedar J, ¿verdad? Aquí tengo un subíndice K. Ah, bueno, entonces me va a quedar el subíndice J más 2. Aquí hay, sería J más 2 menos 1, me va a quedar J más 1. Y aquí hay K, entonces me va a quedar J más 2. ¿Sí? Para esta que está aquí. Ahora, ¿el K en dónde arranca? El K arranca en 2. Eso quiere decir que cuando K sea 2, J va a ser 0. Ah, entonces esta primer sumatoria, haciendo ese cambio de subíndice, me va a arrancar ¿en dónde? En 0. Ahí está, ¿no? Luego, para la segunda hay que hacer J igual a K más 1. Bueno, esto se vuelve J. ¿Sí? Este que está aquí, J era igual a K más 1. Entonces K es igual a J menos 1. Bien, eso quiere decir que aquí voy a tener un subíndice que sería ¿quién? C de J menos 1. ¿Ok? Ahora, de esta que tengo aquí, yo sé que K arranca en 0. Entonces ahora va a arrancar en J igual a 1. ¿Ok? Ahí está. Entonces, observen que lo que he logrado, o lo que se ha logrado hasta ahorita, es que la potencia de X sea la misma. Aunque noten que hay una diferencia, no arrancan en el mismo valor del subíndice. ¿Ok? Pero eso no importa, eso lo que dice es que esta primera la desarrollo en 0 y a partir de 1 ya la dejo, ¿verdad? Entonces, si yo la desarrollo en 0, sería J0, me quedaría un 2 por 1, es 2. Es C de J0 más 2, entonces sería J igual a 0 más 2, pues es 2, entonces sería C2. Ahí están. Y luego ya ambas quedaron en 1, entonces ahora sí ya las puedo conjuntar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Esto es muy importante, ¿no? Porque el juego parece sencillo, pero el cambio de los subíndices es muy importante para nuestro trabajo, ¿no? ¿Tienen alguna duda? De mi parte no, profesor. Bueno, entonces pongan mucha atención. Ya cuando tenemos esto, ya casi estamos llegando ahí al final, ¿no? Entonces aquí lo único que voy a hacer es juntar, ¿no? Como ya tienen la misma sumatoria,
pues voy a dejar 2C2 más una sola sumatoria desde J igual a 1 hasta infinito. Y entonces, ¿qué voy a tener? J más 2, J más 1, CJ más 2. Pero es la misma potencia de X, entonces el X es término común, lo factorizo. C de J menos 1, X a la J, y esto tiene que ser 0. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hace rato? Pues todos los coeficientes tenían que ser 0. Ah, bueno, entonces aquí vamos a pedir que C2 sea 0. Y tenemos que pedir que estos que están aquí, en el corchete cuadrado, se vayan haciendo 0. ¿Ok? Entonces observen que ya al juntarlos, que fue lo que hice ahí, quedan escritos de esta manera. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como el lado derecho de la ecuación es 0, lo que debemos hacer es que los coeficientes que multiplican a las mismas potencias de X se anulen. ¿Sí? Esto es, C2 igual a 0, y despejo. C de J más 2 tendría que ser igual a ¿quién? A CJ menos 1, o sea, está con signo menos, pasaría con signo más, entre J más 2, J más 1. Ahí está. Y esto es para J igual a ¿quién? Desde donde arranca el subíndice, que nos quedó, ¿sí? Esta de aquí, pues es uno de los objetivos que tenemos en encontrar. Esta de aquí se llama ecuación de recurrencia. Es la que nos va a decir cómo se comportan nuestros coeficientes, ¿sí? Para poder determinar cada coeficiente, desarrollaremos algunos términos con valores de J, ¿ok? Entonces, a ver, chequen lo que llevan hasta ahorita y díganme si tienen alguna duda. Es importante, porque pues luego nos van a quedar unos coeficientes un poco más complejos. Complejos en el sentido de términos, ¿no? No de que sean complejos. ¿No tienen dudas? Yo tengo dudas para proponer la serie que se va a ocupar dependiendo del problema. Ahorita, eso tranquilos. Acuérdense, Ah, miren, todo la manera en como yo he ido en este curso, siempre vamos de lo fácil a lo un poquito más complicado. Entonces, ahorita propusimos esa serie, ¿no? El cómo se propone la serie tiene que ver con los coeficientes. Y para eso hay un teorema que se llama teorema de Frobenius. Ese teorema todavía no lo vemos. Ahorita nada más estamos viendo que los coeficientes sean analíticos, ¿verdad? Pero si tú pones tantita atención, no me he metido con cuestiones en dónde están definidos los coeficientes. De todo esto que yo empecé, no me he metido con los intervalos de definición. ¿No? O sea, ahorita nada más te estoy presentando cuál es el problema, ¿no? Esto es como, por ejemplo, si tú conoces a una muchacha, ¿no? Pues nada más la conociste, ¿no? Ya hasta que la empiezas a tratar, pues ya sabes cómo es, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Ahorita nada más les presento esto, ¿no? Es como un método. Luego ya vamos a ver, les van a dar la ecuación, con lo que vamos a ver, ustedes van a saber cómo proponer la serie, ¿ok? Y pues trabajarla, ¿no? Ahorita nada más es como así para que lo conozcan, ¿no? Sí, eso ahorita lo vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, mira, tienen esta ecuación de recurrencia, entonces vale para J igual a 1, a 2, a shalala, ¿no? Entonces, aquí se las desarrollé. Para J igual a 1, que les queda CJ menos 1 sería 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Entonces tendrían abajo 3 por 2. ¿Sí? Es 0, ¿verdad? Luego para J igual a 2, ¿qué vamos a tener? 2 más 2 es 4. 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Y sería 2 más 2, 4 y 3, ¿no? Ahí está. Y así me voy desarrollando algunos. Ahora, cuando ustedes hagan las cosas, ¿sí?
Yo me voy a fijar en que hayan obtenido bien la ecuación de recurrencia y que desarrollen algunos términos. Ya la habilidad para escribirlo como un solo término genérico y así, pues eso varía, ¿no? Eso ya depende de, pues ahora sí que, pues cierta experiencia o que podamos ver un comportamiento. Pero con que ustedes me expresen bien la ecuación de recurrencia y algunos términos, con eso el problema estará bien. ¿A qué me refiero? Fíjense, resulta ser, vamos a poner atención, que el A2 ya era 0, ¿verdad? Entonces resulta ser que, por ejemplo, miren, aquí el C5 nos queda en términos de A2, este 0, ¿no? Luego el C8 está en términos de C2, híjole, este 0. El C11 está en términos de C2, este 0. Pero fíjense que todos los demás nos están quedando en términos de C0, C1, C0, C1, C0, C1. Entonces, fíjense ustedes que no olvidemos que la serie solución que propusimos le llamamos phi, ¿verdad? La pusimos como una sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de ck x a la k. Ah, bueno, no olvidemos que esta sería C0 más C1x más... Aquí iría C2, ¿verdad? X cuadrada. Este término no va, porque es 0, ¿no? Más C3x al cubo más C4x a la cuarta más C5x a la quinta, pero este también es 0, ¿no? Al igual que este. Y luego el 8, y luego el 11, luego el 14, es decir, cada 3, si ustedes se fijan, es C2, C5, C8, C11. Entonces, bueno, por aquí tengo mis coeficientes, ¿no? Bien, entonces vamos a seguirlo haciendo. Dice, los elementos se pueden reescribir en términos de un solo subíndice, como los coeficientes de la primera columna se pueden escribir en términos o escribir como C3M. Vamos a ver por qué. Porque es el C0, luego sería, se dice que se puede escribir como 3M, ¿no? Entonces sería, si M es 1 me da 3, ¿no? Si M es 2 me da 6. Si M es 3 me da 9, ¿no? Efectivamente se pueden escribir así. Y los que están aquí, pues nada más hay que tener que es C4, C7, C10. Vamos a ver esos cómo se pueden escribir. Entonces eso es lo que les decía, esa habilidad luego no es tan simple, ¿no? Los coeficientes de la segunda columna se pueden escribir como 3M más 1. Vamos a ver. Entonces dice que tenemos ahí 3M más 1. Si M es si M es 1, efectivamente tengo 4, ¿no? Si M es 2, efectivamente tengo 7. Si M es 3, efectivamente tengo 10. ¿Ok? Es cierto, ¿no? Y los coeficientes de la tercera columna se pueden escribir de la forma C3M y ahí hay un error, seguramente debe ser, ahorita lo vemos, dice que son 3M y vamos a ver, aquí hay un 2, entonces si es 1, seguramente es un más, entonces si es 1 me da 5, si es 2 es 6, más 2 es 8, ok, y luego si es 3, 3 por 3, 9 más 2 es 11, ok, es un 2, ¿no? Es más, ¿sí? Entonces, esto a veces no es tan simple de ver, ¿no? Parece sencillo, pero luego no es tan simple de ver, y más si lo están haciendo en un examen. Por eso es que se tienen que enfocar en saber sacar bien la ecuación de recurrencia y en expresar algunos términos, ¿no? Ya que me lo expresen así de forma como va a quedar ahorita, pues ya es otra cosa. Entonces, podemos ver que todos los de la forma 3M dependen de C0. Ahí está, miren. Y están multiplicados 3 por 2, 6 por 5 por 3 por 2, 9 por 8 por... Bla, bla, bla. Y los de la forma que eran, ¿cómo se llama? La otra que eran 3M más 1, están en términos de C1, ¿verdad?
Por eso es que aquí pongo los coeficientes con algunos de los términos que tendrían. Entonces podemos observar que los términos que tiene el de la forma 3m es 3m por 3m menos 1. Vamos a observar, este era para m igual a 1, ¿no? Entonces es 3m, que sería 3, y la otra es 3m menos 1, sería 3 menos 1, 2, ahí está. Entonces siempre van a estar los anteriores, y entendamos que el más grande va a ser 3m. 6 era para m igual a 2, ahí está. Luego sería 2 por 2, dice que es 3m menos 1, perdón. Entonces sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Ahí está, ¿sí? Pero se van quedando los anteriores. Es decir, el término hasta el donde tienen que llegar siempre va a ser de la forma 3m, 3m menos 1, que va ligado con el subíndice. Mismo caso para los de la forma 3m más 1, ¿ok? Y aquí les expresé algunos. Ah, bueno, entonces observen que la serie se puede escribir de esta manera. Nada más los que dependen de C0, los que dependen de C1, los que dependían de C2, todos son 0. Ahí está, ¿no? Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Lo puedo dividir en dos series. Una que sea esta que está aquí y otra que sea esta que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah, bueno, entonces pues vamos a ponerlo, ¿no? Por eso Φ1, le llamo Φ1 a la primera serie y Φ2 a la segunda serie. Ah, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces tengo una primera serie que es de esta manera, donde es lo que les estoy diciendo. Muchas veces llegar a una expresión de este tipo con un término genérico no es tan fácil, ¿sí? Pero si ustedes expresaron bien algunos de los términos y tienen bien la ecuación de recurrencia, por supuesto que estará bien. Entonces, en general, esto se puede expresar de la forma así, ¿no? Con dm igual a este coeficiente, ¿no? Bien. La otra solución sería una Φ2, que es esta, y el coeficiente es de este. Es decir, expresar el coeficiente en términos del subíndice y la potencia en términos del subíndice para dar un término genérico es lo que no es fácil, ¿no? Pero bueno, cuando se ve, pues qué bueno, ¿no? Bueno, entonces a final de cuentas vamos a hacerlo con la primera serie, vamos a sacar si converge, ¿no? Entonces de la forma, recuerden, es el superior entre el inferior, cuando quiero ver si converge, cuando quiero sacar el radio de convergencia es el inverso de esto. Bueno, pues aquí lo aplico, me queda de esta forma, y cuando m tiende a infinito, bueno, tengo que sacar este límite, ¿no? ¿Sí? Eso ustedes lo pueden checar con lo que vimos atrás. Lo cual tiende a 0 cuando m tiende a infinito. Claro, si m es muy grande y esto que tengo aquí está acotado, entonces si m es muy grande, pues están dividiendo algo acotado entre algo muy grande, pues por supuesto que sería 0. Entonces converge. Entonces ustedes van a decir que la restricción es que el valor absoluto de x, ¿sí? O sea, valor de x al cubo absoluto es lo mismo que tengan x al cubo. Ahí no puse esa propiedad, pero ustedes ya se la saben. Por eso es que con que este sea acotado, como lo van a dividir entre algo que tiende a ser muy grande, pues sería 0, entonces sí converge. Entonces, como es menor que 1, eso que les acabo de decir, favorece el criterio de la razón, por eso es que converge, ¿no? Bien, entonces, pues ahí tienen. Habría que irse a la segunda serie, eso también ustedes lo pueden hacer, ¿no? Bien, entonces ahora la idea sería ver si esto son linealmente independientes. Entonces ustedes pueden ver la serie 1 y la serie 2. Recuerden que para ver que son linealmente independientes yo tengo que encontrar un número real, que multiplicando a una me dé la otra. Y pues por supuesto que no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, ah, bueno, pues yo multiplico ¿a quién? Aquí tengo un 2, 3, ¿no? 2, 3, ¿no? Yo multiplico un número real para que me dé esta que está acá, pero no, para la siguiente no va a satisfacer, ¿no? Entonces, donde principalmente uno, cuando trabaja con series, uno tiene que poner mucho énfasis en el 0. Entonces, fíjense que esta en 0 nos da 1, esta en 0 nos da 0, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué otra manera tengo yo para ver si dos funciones son linealmente independientes, jóvenes?
ver si son linealmente independientes en un solo punto del intervalo. Ajá, pero ¿qué herramienta tengo? Ah, el Browniano. Ajá, exactamente, el Browniano, ¿verdad? Por eso es que yo aquí en su tarea ahorita se las voy a subir al Teams, o sea, esto ahorita, como tiene algunos errores, ahorita se los corrijo, pero dice, calcule el Browniano en 0, precisamente porque es el punto del intervalo donde nos podemos dar cuenta que pudiese haber problemas, pero van a ver que no. Luego dice, obtenga las soluciones de la ecuación diferencial siguiente. Les estoy dando dos ecuaciones diferenciales. Entonces, para ambas van a proponer la misma serie, van a seguir el mismo caminito que hicimos aquí y van a tratar de encontrar las ecuaciones de recurrencia y expresar las series. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Esto ahorita se los voy a poner en el Teams, ¿no? Nada más se los presento aquí. Y voy a quitar la última lámina. Sí. Pero entonces, este método ahorita entiendan que la solución que van a hacer en serie de estas ecuaciones ahorita es una metodología, un método. Nos falta ver la teoría, ¿no? Este es un método. Después vamos a ver ya teoremas que nos dicen qué verle a los coeficientes, porque en base a cómo sean los coeficientes nos va a decir cómo proponer la serie solución, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver más a detalle, lo que es ya la teoría. Ahorita este es un método, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta clase? Pues nada más que se vuelvan ustedes a reconciliar con lo que vieron en primer semestre, que son las series, los puntos de que si yo derivo, el subíndice ya no empieza en 0, empieza en 1, que si vuelvo a derivar ya no empieza en 1, empieza en 2, que aprendan a juntarlos, a manipular los cambios de subíndice, eso es muy importante, porque eso es lo que nos permite llegar a las ecuaciones de recurrencia, ¿ok? Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, es que yo ya había estado leyendo de este método, entonces en la práctica, en las tareas y en el examen, no es necesario demostrar por inducción las relaciones que hay entre los coeficientes. Es que no usas inducción, o sea, a ver, ahorita, cuando avancemos, vamos a ver que los coeficientes, de hecho me tengo que fijar en el coeficiente de la máxima derivada. Y voy a ver si tiene singularidades, eso ya vimos cuál es la definición. Entonces voy a ver que hay dos tipos de singularidades. Hay singularidades evitables y singularidades no evitables. En este curso lo que nos corresponde es aprender a resolver ecuaciones en series de potencias, pero alrededor de las singularidades evitables, ¿sí? Para eso vamos a hacer uso del teorema de Frobenius. Y en algunos casos nos meteremos nada más en los primeros ejemplos que les voy a dar, en la convergencia y en eso. O sea, realmente aquí yo me voy a enfocar más a que sepan obtener la solución. Pero las series, el cómo proponer la serie tiene que ver con las singularidades del coeficiente de más alto orden. Los otros coeficientes no nos interesan. Recuerden que lo que nos interesa es que no se pierda el orden de la derivada de más alto orden. Porque si yo de repente el coeficiente se hace 0, pues se pierde esa derivada de más alto orden. No es inducción. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, si por ahí, bueno, no sé qué libro hayan llevado en primero, ¿no? Pero si por ahí pudieran, creo que luego anda en la red el Zukowski, el R. Zukowski. Ese libro lo que tiene es que en la parte de series tiene muchos ejemplos y tiene muchos problemas propuestos de series, ¿sí? Problemas de numeritos y eso, ¿no? Porque el Spivak y el Kuratowski están más enfocados en la parte más, digamos, teórica de convergencias y esas cosas, ¿no? Y aquí lo que me importa es un poquito que manipulen las series, ¿ok? Si lo pueden ver por ahí, pues ahí chequenlo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Cómo se escribe el nombre? Es E-A-R-L, Zukowski, ahí sí te la debo, es S-W Zukowski, algo así se escribe, no me acuerdo.
pero es un libro que por lo regular dice que es cálculo con geometría analítica, si no mal recuerdo ¿cómo se llama? El título. Y lo que tiene ese libro es que en la parte de series trae muchos ejemplos y trae muchos problemas propuestos de numeritos para que calculen el radio de convergencia, calculen ese tipo de cosas, ¿no? Su compañero uno de sus compañeros puso cómo se escribe Zukovsky. Lo pueden ver en el chat. Gracias. Sí, y para eso de los nombres yo siempre se me olvida, yo soy malo para eso. Ok, sí. Bueno, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Ahorita les subo la tarea para que estén pendientes. O sea, una tarea ya me la entregaron y ya les envié lo que sacaron. La tarea en equipo, ¿para cuándo es? ¿Es para hoy o para el lunes? Para el lunes. Ok, entonces esta tarea, ok, se la subo para que, como son 3 problemitas, para que sea para el siguiente viernes, ¿no? Que sea individual. Ok, bueno, entonces nos estaríamos viendo el día lunes. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Que esté bien.